Ay, 91 personas. Listo, muy buenas tardes, por favor pueden escucharme. Vamos a continuar con este taller donde ya se les ha dado, bueno, estamos continuando con el modelado de este pequeño proyecto, donde aquí ya les he dado el proyecto con las cisternas y también con las cimentaciones, las columnas y los muros de este proyecto. Y lo que vamos a hacer es continuar con la parte de las vigas, el aligerado y todo lo que tengo aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en la parte final es generar mediciones y también empezar a ver el tema de los planos, como ya se ha visto el día de ayer, ¿sí? Vamos a continuar entonces. A ver, primero hay que entender de que este modelo ya se ha ido desarrollando en las otras sesiones, ¿no? En la sesión 2, en la sesión 1, y pues este modelo nos va a ayudar a continuar con el tema mientras lo vamos revisando, ¿sí? ¿Se acuerdan que hemos hecho zapatas? En la primera sesión hemos hecho cimientos, hemos hecho vigas, también hemos avanzado con los muros, los cimientos corridos, ¿sí? Y los sobrecimientos. Y lo que vamos a ver el día de hoy ya no va a ir ni al nivel de fondo de cimentación, ni al nivel de fondo de cisterna. Ahora nos vamos a ir al nivel de 340, y en el nivel de 340 yo tengo pues la losa que yo voy a generar, ¿sí? Esta presentación, perdón, esta vista de aquí, yo la necesito con una plantilla, ¿sí? Si abrimos el AutoCAD, pues podríamos ver cómo se está generando el aligerado, pero en este caso lo que voy a hacer es insertarlo. Le voy a decir que voy a vincular un CAD, y este CAD va a estar en una determinada ubicación. Por ejemplo, si no me equivoco, está por acá. Sí, en la sesión 1, aquí está la parte de los recortes. Y ahí yo tengo, ustedes tienen de la sesión 1, lo que sería el piso 1, ¿sí? Selecciono y lo que voy a hacer es darle que las unidades, decirle que las unidades están en metros. Y por defecto ya me reconoce que estoy a nivel 340, ¿sí? Entonces yo tengo un plano donde yo tengo el aligerado, ¿sí? Es decir, las vigas, las losas de este proyecto, donde yo voy a utilizarlo como una referencia. Porque no voy a diseñar, ¿no? Simplemente voy a modelar, ¿sí? Listo. Entonces después de un momento de carga, lo que voy a tener es mi aligerado aquí, ¿sí? Este aligerado viene del CAD, ¿no? De un AutoCAD donde yo puedo tener mis diferentes elementos. Y me está dando diferente información, como que aquí tengo una viga de remate, ¿no? De 15 por 20, tengo un vacío, aquí yo tengo una viga de lo que es el volado, una viga principal, la 101, de 25 por 45, la viga lateral que tengo de 15 por 40, y pues el resto me dice que es un aligerado. Y tengo diferentes porciones de elementos que lo que vamos a hacer es modelar. Se van a dar cuenta de que modelar todas estas porciones que nos faltan son bastante sencillas. Vamos a empezar con la viga de 15 por 20 que yo tengo aquí, ¿sí? Si yo me voy a la vista en 3D, me voy a dar cuenta de que esa viga de remate está aquí, ¿no? Justo en esta porción donde está el muro. Para que sea más sencillo, yo voy a apagar el plano. El plano yo lo puedo apagar en mi comando VV, donde dice categorías importadas. Yo voy a poder apagar la parte del piso 1. Si yo le quito el check, voy a poder apagarla, ¿sí? Y me falta una viga de remate en la parte superior, que como dice mi plano, esa viga es de 15 por 20, ¿cierto? De 15 por 20. Entonces, para generar una viga, yo me voy a la cinta que se llama estructuras. En la cinta estructuras, el primer botón se llama vigas. Y yo le voy a hacer un clic. Si yo le hago un clic, me va a salir diferentes opciones. Aquí en lo que yo tengo marcado, que se llama el selector de tipo, donde le he hecho un clic para poder desplegarlo. Y ahí yo tengo la viga de 15 por 20. Le voy a hacer un clic. Y lo que voy a hacer es generar una viga desde este punto hasta este punto. Listo, le doy escape 2 veces para poder salir. Me voy a la vista en 3D y me doy cuenta de que mi viga se ha generado, ¿cierto? Me doy a dar cuenta de que el muro tiene que reducirse 20 centímetros en la parte superior. ¿Cómo hago esa reducción? Con este comando o con este parámetro llamado desfase superior.
Le voy a decir que va a bajar punto 20, negativo, y el muro se va a generar así. Me doy cuenta de que mi viga está desfasada. Yo puedo alinearla, ¿no? Con el comando AL puedo alinearlo hasta esta cara para que se alinee. Y voy a hacer una vista aquí al costado, una vista auxiliar. Voy a generar esta vista auxiliar mirando a mi viga, mirando a mi muro. Me doy cuenta que el muro está bien, que la viga está bien, pero que las columnas, muy probablemente estas dos columnas que yo tenga que cambiar. ¿Por qué? Porque la parte superior, para que yo tenga un metrado preciso, tienen que reducirse 20 centímetros, tanto esa como esta de aquí. Y entonces con el parámetro llamado desfase superior, simplemente lo controlo, ¿sí? Si yo me voy a la vista en 3D nuevamente, voy a poder darme cuenta de que efectivamente mi muro necesita un pequeño desfase, ¿sí? Listo. Ahora lo que voy a hacer es controlar esta viga para que esté alineada hasta esta porción. Fíjense que justo hay una junta, ¿no? Y esto es un poco difícil a menos que utilice el comando alinear. Si yo le digo alinear, fíjense que la alineación no solamente es entre líneas, sino también entre planos. Fíjense que ahí yo estoy seleccionando el plano del lateral izquierdo de la columna, ¿no? Le hago un clic y le pongo el clic en la cara lateral izquierda de la viga para que se alineen. Fíjense, dice, no es posible mantener unidos los elementos. Le digo, separar los elementos. De tal manera de que mi viga me quede precisamente y el concreto que yo vaya a generar se genere justamente en ese elemento. Aquí me doy cuenta de que mi muro, de que este muro probablemente está mal generado. ¿Sí? Fíjense. Y aquí yo tengo un elemento muro que de repente está muy mal generado. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido? En el momento que hemos colocado la viga, en el momento que se ha colocado la viga, la columna se ha unido y genera efectos un poquito extraños, ¿sí? Por eso es que las vigas no deberían de juntarse, porque para hacer un modelo de construcción yo necesito extender ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, esta viga tiene que extenderse hasta el borde de aquí, ¿no? Y listo. Ahora sí, mi proyecto se ha extendido correctamente, pero mi muro, tengo que corroborar que mi muro esté bien extendido. ¿Cómo corroboro eso? Me regreso al muro de la parte de 340 y lo reduzco. De tal manera que mi proyecto siga lo que yo requiero. Tengo que verificar que mis elementos estén así, ¿no? Este muro de aquí va a tener el mismo problema. Tengo que reducirle punto 20. Todos los elementos, desde los muros, tienen un desfase de menos 20 y las columnas también, ¿no? Entonces, modelar significa de que yo conozco las restricciones de construcción que van a tener estos elementos, ¿sí? Listo. Una vez que ya está generado, fíjense que a mi muro le falta extenderse, ¿sí? Este muro es este de aquí, ¿sí? Es este muro de aquí. Con el control de aquí lo puedo unir. Y listo. Ahora me falta la viga de aquí y la viga de aquí. Ahora sí, voy a generarlo desde el otro extremo. Voy a generar una viga de 15 por 20. Y aquí es muy importante ver la justificación, ¿no? Dice la justificación en Y es izquierda, ¿no? Yo le hago un clic aquí, hasta aquí, y genero un clic desde, por ejemplo, desde por aquí. Desde por aquí hasta aquí, y me va a generar la viga en el otro extremo. Y ahí me doy cuenta de las complicaciones reales de modelar, ¿no? Esta viga me ha salido un poco mal, la puedo alinear. Recuerden que alinear, el comando AL, se puede usar con las caras. Puedo alinearlo a la cara de esto, la cara de la viga. Y de tal manera que se va generando mis elementos. Y solamente cuando yo ya tenga todo esto planteado, voy a tener un modelo de construcción, ¿cierto? En las juntas solamente dejamos el espacio en blanco, ¿sí? Listo. Continuemos, por favor. Sigamos. Entonces, me faltan hacer las vigas principales, ¿sí? Las vigas principales empiezan aquí, ¿no? Aquí yo tengo una viga 101, que es de 25 por 45. Y como ya sabemos, entonces estas dos columnas
aquí van a tener un desfase de menos 45, es decir, tienen que bajar. Y le digo que se separe de los elementos, ¿no? Fíjense, estas dos columnas, esta columna de aquí y esta columna de aquí, van a tener un desfase de menos 0.45. Listo. ¿Sí? Ahí están mis elementos separados. Entonces, sobre esta viga, sobre esta porción de aquí, voy a tener que generar una viga de 25 por 45. Me voy a viga y busco la viga que mide 25 por 45 y la coloco, ¿no? Desde un punto hasta el otro punto. Y listo. Y ahí me doy cuenta que mi viga se ha generado correctamente. Fíjense que esta viga de aquí está mal generada, tengo que separarla, ¿no? Fíjense que a veces no se quiere separar y tengo que separarla, digámoslo así, a la fuerza, ¿no? Puedo usar esta sección. Las secciones tienen un control para poder rotarlo. Lo volteo, entro en la sección y me doy cuenta de que esta viga tiene que generarse alineada, ¿no? Fíjense, si la acerco muchísimo, se junta con la otra viga, ¿no? Y tengo que... Hay un botón, si yo le doy clic derecho, le puedo decir no permitir unión. Y cuando le digo no permitir unión, pues automáticamente no se va a unir con los demás elementos. ¿Sí? Revit a veces trata de unir todas las cosas, ¿no? Pero a veces eso no es correcto. ¿Sí? Entonces ya tengo este pórtico, ¿no? Regreso a la vista de 340 y me doy cuenta de que aquí yo tengo, fíjense, ¿no? Aquí yo tengo una viga de 15 por 20, ¿no? Y ahí me voy a empezar a preguntar, ¿no? ¿Cómo debería de estar construido ese voladizo, ¿no? Tengo un pequeño volado acá, ¿no? Y bueno, voy a seguir haciendo estas vigas. Aquí tengo una viga de 15 por 40 y genero una viga de 15 por 40 que está aquí, ¿sí? Desde este punto hasta este punto y luego genero otra viga de aquí, ¿no? De 15 por 40, ¿sí? Si me sale al otro lado, lo puedo alinear con una L hasta la cara que corresponde. Y ahí está, ¿no? Tengo la viga de 15 por 40 en ambos extremos. Y me voy a dar cuenta de que sobre esta porción tengo vuelta una viga de 25 por 45. Me voy a estructuras y nuevamente voy a buscar una viga de 25 por 45, ¿no? Desde este punto hasta este punto. Y ahí yo tengo que darme cuenta de que si las columnas no están bien generadas, pues mis vigas también me van a botar un pequeño error. ¿Sí? Y entonces así es como debo de ir controlando todos los elementos, ¿no? Aldrin dice, ¿alguna forma de detectar los traslapes entre elementos? Sí, miren, aquí en analizar, ustedes tienen una opción que se llama... ¿dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detección de interferencia. Bueno, hace tiempo que no lo utilizo. Porque generalmente lo utilizo... Aquí está, ¿no? En colaborar dice comprobación de interferencias. Y puedo generar una comprobación de interferencias, por ejemplo, entre armazones y pilares. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Y le digo aceptar. Y no hay ninguna interferencia. Si le digo comprobación de interferencias entre armazones y armazones, donde armazón es una viga, si yo le doy a aceptar, me va a decir no hay ninguna interferencia, ¿sí? Podría buscar interferencias entre armazones y muros. Si yo le doy eso, me dice no hay ninguna interferencia. Solo para que vean cómo se genera una interferencia, a esta le voy a dar menos 0.10, ¿sí? Y ahí sí tengo una interferencia, ¿sí? Le digo comprobación de interferencias y le digo entre vigas y muros. Si yo le doy a aceptar, me va a decir que no se han detectado interferencias. ¿Por qué? Porque este muro ha pasado a cortar a la viga, fíjense, ¿no? La ha cortado. Y ese es un verdadero problema, ¿no? Entonces, Revit no es una herramienta que, digámoslo así, solucione mucho los problemas. A veces, simplemente hay que
tener una revisión del proyecto, ¿no? Hay que generar una revisión de todo el tema, pero cuando estas uniones no se están realizando, la comprobación de interferencias funciona bastante bien, ¿no? Y si no, tenemos a Navisworks para generar estas uniones. Lo malo de las estructuras, bueno, lo malo y lo bueno, es que a veces cuando se generan estas uniones, ¿sí? Cuando se generan estas uniones, sí se hacen unos descuentos, ¿no? Es decir, se traslapan y se descuentan los metrados, ¿no? Si en las uniones de las vigas no se usa el comando unir, se duplica su metrado, sí, a veces sí. Por eso es que la recomendación es que se modelen así, a las caras. Sigamos modelando los elementos aquí, ¿sí? Vámonos a generar los demás elementos. Acá tengo más vigas de 15 por 40. Acá tengo una viga de 25 por 40, ¿sí? Acá tengo una viga de 15 por 40 y vamos a ir generándolas, ¿no? Y vamos a ir generando todo este elemento, ¿sí? Vamos a generar toda la losa. Me voy a estructuras, a la parte de vigas y genero una viga de 25 por 40. Esta viga de 25 por 40 va desde este punto hasta este punto de aquí, ¿sí? Luego me voy a dar cuenta de que necesito una viga de 15 por 40. Esa viga de 15 por 40 la voy a colocar desde aquí hasta aquí, ¿sí? Y dice, ¿no? Un elemento está totalmente contenido dentro de otro. Y le digo aceptar. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el muro, ¿sí? El muro que estaba ahí, que está en este costado, necesita tener un desfase, ¿no? De punto 40. Si yo le bajo, recién aparece la viga, ¿no? Entonces, ahí están las pequeñas complicaciones. Esta columna también, ¿no? Si yo no le bajo el punto 40, va a generar una intersección que me genera elementos, o perdón, porciones que yo ya no puedo encontrar muy fácilmente, ¿no? Entonces hay que tener una buena técnica, digámoslo así, de modelado, ¿no? Entonces, probablemente todos estos elementos se bajen unos 40 centímetros. Incluyendo a las columnas, ¿no? Y le pongo menos 40 también. Igual en el otro extremo, ¿no? En el otro extremo todos los muros pueden generarse con menos 40, ¿no? ¿Sí? Voy a seguir generando las vigas, ¿sí? Fíjense que acá me falta un muro, acá me falta un cimiento corrido, pero voy a generar estas vigas de 15 por 40, ¿no? Pues genero más vigas de 15 por 40 a las caras, ¿no? Acá tengo una separación, parece que hay una junta sísmica y una 15, de 15 por 20, ya no de 15 por 40, ¿no? De 15 por 20 que va aquí, ¿no? De aquí hasta aquí, ¿sí? Y aquí nuevamente tengo una de 15 por 40 y voy generando las vigas de acuerdo a cómo se necesitan, ¿no? ¿Por qué no lo llevo hasta la otra porción? Porque ahí va a estar la viga principal, ¿no? Y aquí tengo una viga de 25 por 40 y voy generando las vigas de 25 por 40. Acá tengo una viga de 15 por 40. Y esta parte ya es un poquito de dibujo, ¿no? Y alineo los elementos, ¿no? Hasta aquí de ti, ya está. Y sigo generando, ¿no? Más vigas de 15 por 40. Aquí otra viga de 15 por 40. Y para darle precisión, en vez de estar moviéndolo, pues simplemente le doy a alinear, ¿no? Por ejemplo, aquí se ha desfasado un poco. Lo alineo con la línea al elemento. Y esta viga se tiene que controlar únicamente hasta la cara, ¿sí?
porque la que va a mandar son las vigas principales, ¿no? Aquí tengo una viga de 25 por 40. Fíjense, ¿no? Si los muros se elevan mucho, estos muros van a comerse la viga y no puedo permitir eso, ¿no? Por ejemplo, esta columna en L que había aquí también tiene que tener un desfase de menos 0.40. ¿Sí? Y este muro de aquí probablemente va a tener un desfase también, ¿no? Fíjense, este muro solamente necesita un desfase de menos 0.20, porque esa viga era más pequeña. ¿Sí? Porque aquí hay un vacío, ¿no? Y así es como tenemos que ir modelando, ¿no? Tanto los elementos principales, que tienen que ir bajándose 40 centímetros, ¿sí? Y ahora voy a generar estas tres últimas vigas que tengo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo otros dos muros que tienen que, en su desfase superior, restarse 40 centímetros. Listo. Y entonces así yo voy a ir entendiendo cómo mi proyecto se va generando. Regreso a la planta, reviso el diseño, ¿sí? Y ahí tengo otra viga de 25 por 40. El atajo de las vigas es BM. Y con BM genero otra viga de 25 por 40. Desde esta cara hasta esta cara, ¿sí? Y aquí tengo una última viga de 25 por 40 desde esta cara a esta cara para terminar el paño. Listo. Y alineo a esta línea la viga. Y simplemente tengo que seguir revisando que los elementos estén correctamente modelados, ¿no? Le quito 40 aquí. Estos muros de aquí están mal, ¿no? Este y este muro, menos 0.40, ¿sí? Aquí también este muro va a tener que generarse una interrupción muy interesante. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Y tenemos que ir revisándolo, ¿no? Tenemos que ir revisando cómo van a generarse estos elementos. Aquí esta viga en L también tiene menos 40 centímetros para que las vigas principales no tengan un descuento, ¿no? Fíjense que este muro que estoy moviendo ahora, también lo estoy moviendo 40 centímetros, pero en realidad el ajuste va a ser un poquito más complejo que eso, ¿no? Listo. Entonces, de esa manera yo empiezo a revisar mi modelo, porque ahora lo que voy a hacer es generar la losa, ¿sí? A ver, vamos a revisar si es que hay alguna otra viga más. Para eso me voy al nivel de 340, fíjense, ¿no? Al nivel de 340. Y aquí me doy cuenta de que hay una viga más, una viga de 25 por 40 en esta porción. ¿Sí? Y esa viga de 25 por 40 la voy a generar. Esta viga va a ir desde este punto hasta este punto. Y ahí está, ¿ven? Y en la vista en 3D me doy cuenta de que esta viga necesitaba una columna, ¿no? Fíjense, ¿no? Nadie le ha hecho la columna. Le voy a bajar los 40 centímetros. Y voy a ponerme a pensar, ¿no? ¿Cómo debería estar construido este elemento, ¿no? Esa es la pregunta que debemos de hacernos cada vez que nos ponen un modelo, ¿no? ¿Cómo lo voy a construir? Listo, ¿sí? Entonces las vigas, en este caso, en un proyecto tan sencillo, van a restringir los elementos inferiores, que son columnas y muros, ¿no? Y para poder terminar ese análisis, lo que voy a hacer es generar, por ejemplo, los paños de las losas, ¿no? Aquí yo tengo un paño de losa, en este paño de aquí, que voy a generar como una losa, ¿sí? Sigamos. Aquí voy a estructuras y para generar las losas, pues no me voy a losa, ¿sí? Porque esta losa es una losa de cimentación. Tengo que irme aquí a donde dice suelos, ¿sí? No se van a confundir con esto, ¿sí? Vámonos a suelos. Y en los suelos seguramente yo tengo un suelo de 15 o de 20 centímetros. En mi plano de estructuras seguramente puedo encontrar cómo se va a generar, ¿sí? Y tenemos varias formas de generarlo. Por ejemplo, una forma es generar un arreglo de viguetas más la losita de 5 centímetros. En este caso yo voy a hacerlo de las dos formas. Primero voy a generar una losa que voy a llamar losa aligerada, ¿sí? De espesor 20 centímetros, como es clásico. En la estructura voy a dejarlo en 0.20. Y únicamente voy a generar el boceto de la porción interior. ¿Sí? Listo. Fíjense que estoy colocando la losa en la porción interior entre las caras de las vigas. Finalizo con ese botón en verdecito y se ha generado esa losa. Si me voy a la vista en 3D, me doy cuenta que se ha generado una losa, un paño de losa entre las vigas. ¿Sí? Listo. Lo mismo podría ser
en el otro paño que tengo aquí, que probablemente tiene la misma dimensión. Y aquí yo tengo un botón que es copiar y puedo copiarlo desde este borde hasta aquí. ¿Está? Y he generado otro paño. Fíjense que este paño de aquí es diferente porque aquí tengo un vacío de la escalera y tengo dónde llega la escalera. Entonces no está tan fácil y además que me falta una viga más de 15 por 40, ¿no? Entonces voy a generar la viga que me falta, que es de 15 por 40. La alineo porque me ha salido al otro lado. Listo. Y este muro, ¿sí? Estos dos muros que ustedes ven aquí, tienen que bajar 40 centímetros, si no, no va a funcionar, ¿no? Recién se nota, ¿no? Y aquí tengo una columna en L. ¿Se dan cuenta? Todo lo que tengo que ir cambiando, ¿no? Para que esto funcione. Y aquí esta porción es un vacío, ¿cierto? Y luego tengo un paño aquí, ¿no? Fíjense, ¿no? Aquí yo tengo un paño que me dice vacío de la escalera, viga de llegada, ¿no? Fíjense, ahí acá hay una viga E, que no sé qué dimensiones tendrá, que debería de ser del tamaño de la losa, ¿no? De 15 por 20, ¿no? Vamos a ver, bueno, en realidad vamos a ver qué ancho tiene. En el CAD me ayudo y es de 25. Entonces es una viga de 25 por 20. Fíjense que esta viga parece que también es más ancha, ¿no? Si parece que estas vigas, bueno, aquí dice 15 por 40, pero igual, bueno, dice 15 por 40 y acá tengo una viga, que es la viga en la que va a llegar la escalera, que es de 25 por 20, ¿no? Entonces genero esa nueva viga de 25 por 20, ¿no? Que va a estar desde este punto hasta este punto y ya se generó, ¿no? La alineo y tengo que restringir estos muros, ¿no? Fíjense que es mucho trabajo de precisión, pero de todas maneras, cuando yo ya tenga estos valores o estos elementos modelados, pues mis muestrados van a ser mucho más precisos, ¿no? Le tengo que poner menos 20, ¿sí? Y aquí yo tengo una escalera, ¿no? Fíjense, aquí tengo una escalera, hasta tengo el cimiento de la escalera que está aquí, ¿no? Aquí empieza el cimiento de la escalera y seguramente en este muro voy a necesitar para el descanso otra viga, ¿no? ¿Sí? Fíjense, ¿no? Esta viga, tengo que generar una viga para el descanso tal vez, ¿no? Y luego la parte de la llegada. Entonces esto es un vacío, ¿no? Es el vacío de escalera en el cual se va a generar la escalera, ¿no? Y aquí tengo una losa maciza. Entonces para generar esta losa maciza, lo único que yo puedo hacer es generar otra familia, ¿no? Me voy a estructuras, me voy a suelos. Para generar un nuevo elemento le digo editar tipo, le digo duplicar y le digo, en vez de losa aligerada, le voy a decir losa maciza. ¿Sí? Listo. Y esta losa maciza va a estar contenida en este paño interior. Listo. Si se dan cuenta, entonces cuando nosotros hacemos un modelo en BIM, nosotros empezamos a analizar muchísimos problemas, ¿no? Por ejemplo, aquí esto estaría mal si la viga no llega hasta el extremo interior, ¿cierto? Me voy a la planta y esta viga tengo que llevarla sí o sí. Le digo no permitir unión y la llevo hasta el extremo. Y recién puedo ver el extremo completo. Fíjense, ¿no? Si me acerco muchísimo esta viga está mal, ¿no? Esta losa está mal. Me doy cuenta de que hay un cachito que no se ha juntado, ¿no? O que está superpuesto en realidad, ¿no? Este cachito, le digo editar contorno y alineo hasta aquí, alineo hasta aquí el valor de mi losa. Si no se nota ahí, me voy a la vista en planta y ahí sí, ¿no? Alineo y finalizo. Entonces es un trabajo pues de muchísima precisión, ¿no? Y luego aquí tengo 4 paños más, bueno, 3 paños más de losa maciza, ¿no? De losa aligerada. Listo. Fíjense, entonces así se va generando mis elementos, ¿no? Fíjense cómo un proyecto tan sencillo como una casa, ¿no? Como, bueno, ni siquiera es una casa, creo, se puede complicar tanto, ¿no?
Sí, no tengo el plano abierto. Les comentaré que esta computadora empezó a fallar y hace un rato se paró, se colgó. Así que no quiero abrir el AutoCAD porque el AutoCAD es un elemento que es un mal elemento de la sociedad. Así que la viga P, perdón, la viga P, ¿dónde está la viga P? A ver, ¿quién dijo eso? Franklin. Falta la viga del volado de 15 por 40. Sí, acá hay un volado en la parte posterior de 15 por 20, ¿no? Fíjense, ¿no? Lo que nos da aquí de indicación, que aquí hay una viga, ¿no? De 15 por 20. Vamos a generarla. Acá hay una viga de 15 por 20, ¿sí? En este extremo, que ya está generada. Pero si yo la genero de esa manera, me voy a dar cuenta de que esta viga, que está aquí, se está juntando, ¿no? Se está juntando con un elemento que debería estar despegado del elemento, ¿no? Y ahí me voy a preguntar, ¿esta junta realmente existe? Si yo tengo un volado, pues aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un problema un poquito grave, ¿no? Porque esta viga tendría que juntarse, pero en realidad lo que me está marcando el plano es que aquí yo voy a tener una viga, ¿no? Ah, sí, ¿no? La viga P es una viga L, ¿no? Es una viga L. Vamos a buscarla, ¿sí? Acá hay una viga L que es de 25 por 40, ¿sí? Entonces, esta viga de aquí, esta viga de aquí es una viga L en realidad, tienen razón, ¿no? Es una viga de 25 por 40, que si yo me voy a la sección, que si yo genero una sección, ¿sí? No me había fijado, disculpen, ¿sí? Si yo me voy a la sección, voy a poder empezar a modificar, ¿no? Estas vigas en L, vamos a generar una viga en el espacio vacío para ver cómo está esa viga, ¿no? Esa viga de 25 por 40, ¿sí? Ahí está, ¿no? Es de esta manera, ¿sí? Tengo una viga de 25 por 40. Esa es la viga que yo quiero colocar ahí encima, ¿no? Entonces, por un momento voy a desaparecer mi losa y voy a revisar mi sección, ¿no? Y en mi sección ahí me doy cuenta de que esta es la viga. Esta es en realidad la viga que yo necesito, ¿sí? Y me voy a la planta. Y en la planta ya me doy cuenta de que sí, ¿no? Es de 40 de peralte, 25 hasta ahí, ¿sí? Y en realidad pues todas estas vigas de aquí tengo que empezar a editar los elementos. No me había dado cuenta, muchas gracias por hacerme dar cuenta. También hacia este lado, ¿no? Finalizo. Entonces las losas que había generado, por ejemplo esta, tengo que editar el contorno y alinearla, ¿no? No me había fijado que la viga P era una viga en L, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿no? Aquí yo tengo nuevamente la viga P de 15 por 40. Me voy a vigas y le digo la viga en L de 25 por 40. La voy a generar desde aquí hasta aquí y la alineo, ¿no? La alineo en este sentido. Y si todo está bien, debería de generarse, ¿no? Fíjense, ahí está la viga en L, ¿no? A ver, aquí hay dos elementos que se están intersecando, ¿no? Parece que la otra viga, la viga anterior, sigue estando ahí, la voy a eliminar. Listo, de tal manera que me queda la viga 2540. Y se preguntarán, ¿no? ¿Por qué unas están con un color y otras están con otro color? Es por el material, ¿no? Esta viga de aquí está con una viga hormigón in situ gris. En cambio, esta de aquí está con un material sin definir. Pero si yo le digo que le voy a seleccionar el material y le digo que el material va a ser hormigón, pues la viga se va a ir generando del mismo material, ¿no? La viga se va a acomodar en el color, ¿no? Hay que revisar qué material es. Moldeado in situ gris. ¿Está bien?
Si edito la familia, me reviso el elemento y en el material tiene que estar agregado el material estructural. Ahora sí. Lo que pasaba es que la asignación no la habían hecho bien. Ahora sí. Ahora sí, fíjense, ¿no? Tengo que colocar bien los materiales, ¿no? Y ahí puedo darme cuenta de cómo está mi viga, ¿no? En este extremo puedo agarrar esta viga y reemplazarla directamente, ¿no? Le digo 25 por 40. Fíjense, ¿no? Se ha generado en el otro sentido con la... lo que tendría que hacer es reflejarla, ¿no? Como en las épocas del AutoCAD, tendría que reflejar esta viga respecto de un eje, ¿no? Por ejemplo, respecto de esta. Listo. Y ahora sí se ha reflejado, se ha volteado y la voy a alinear, ¿no? Y le digo alinear y ya tengo el elemento, ¿no? Fíjense. ¿Sí? He utilizado este comando de aquí que es el reflejo, ¿no? Para la viga que estaba así se ponga hacia el otro extremo. ¿Sí? Y ahora sí, ¿no? Ahora sí puedo hacer la losa aligerada que había aquí, ¿no? Y le digo que voy a generar una losa aligerada en este paño restante, ¿no? Listo. Y ahora sí, ya tengo ese elemento. Entonces, básicamente es como si estuviéramos construyendo, ¿no? Básicamente es como si estuviéramos construyendo. Sí, ya lo corregí, gracias. La losa aligerada está dibujada como maciza. Claro que sí. ¿Por qué? Porque en realidad lo que me interesa es el valor del concreto, no me interesa el detalle, ¿sí? El detalle me interesaría para un detalle, pero en realidad existe la opción de generar vistas de detalle. Yo puedo generar una vista de detalle donde yo pueda tener mi clásico detalle del AutoCAD, ¿cierto? Porque dígame, yo necesito el valor de las viguetas, necesito la cantidad de las viguetas. No, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos un valor en metros cúbicos de cuánto se va a vaciar en esta losa. Y esa losa incluye la losa, las viguetas y incluye las vigas principales, ¿cierto? Entonces lo que yo necesito es la suma total, porque ese es el valor en metros cúbicos que requiero, ¿no? Y se puede calcular, porque cuando yo selecciono un elemento, como la losa maciza, me da el valor de su volumen. Y esto multiplicado por un factor de conversión me puede dar el equivalente de una losa maciza a una losa aligerada, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a matar haciendo las viguetas? No, realmente lo mejor y lo más sencillo y lo más práctico es generar una losa maciza y luego generarlo. No quiere decir que no se pueda hacer, ¿no? Voy a hacerlo aquí para este paño. Vamos a hacer una losa con aligerados, con viguetas para el paño delantero, ¿sí? En este paño de aquí. Entonces, primero voy a cambiar las dos vigas, ¿no? Estas dos vigas tienen que ser vigas L, ¿sí? De 25 por 40. Listo. Esta de aquí sí va a quedar bien. Y la otra tengo que voltearla, ¿no? Con este elemento ya está, ya la volteé. Y la alineo, ¿no? Todo es jugar con las alineaciones. Listo. Y ahí yo tengo una zona donde yo voy a generar un sistema de viguetas. El sistema de vigas es justamente las viguetas que yo requiero. Si yo le digo sistema de vigas, fíjense que yo puedo generar un sistema de vigas en este paño. O yo puedo dibujar el boceto donde yo quiero el sistema de vigas. ¿Sí? Fíjense, ahí está mi boceto del sistema de vigas, donde se está marcando. ¿Sí? Y yo le voy a dar finalizar. Y me va a generar viguetas. Pero fíjense, ¿no? Ha hecho esas viguetas de 10 por 15, pero en el otro sentido. Puedo volver a editarlo, ¿no? Fíjense, me ha generado esas viguetas, pero el sentido me indicaba al revés. Puedo seleccionar el sistema de vigas y puedo decirle que voy a editar el contorno. ¿Por qué me he hecho las vigas en este sentido? Porque este símbolo que ustedes ven aquí me indica el sentido de la dirección de las vigas. Si yo le digo que la dirección de las vigas la voy a cambiar al otro sentido y finalizo, pues las viguetas ahora van a estar en el otro sentido. Este sistema de vigas tiene características, ¿no? Me dice que entre cada viga
hay 40 centímetros, para que luego pueda verse pueda dejarse el espacio para los ladrillos o para el sistema que usemos para aligerar la losa, ¿cierto? Y lo que me quedaría es generar ahí dentro una pequeña losita, ¿cierto? Tengo en las opciones del suelo una pequeña losa de 5 centímetros. Esa losa de 5 centímetros va en este extremo, de aquí hasta aquí. Y listo. Fíjense. Este solape que ustedes ven en rosado significa que hay un muro que está mal colocado, ¿cierto? ¿Qué debo de hacer? Pues generar una sección. Y en esta sección yo tengo que empezar a corroborar. Y ahí está la complicación de Revit, ¿no? Porque Revit te muestra todos los elementos y realmente se hace muy difícil. Entonces yo necesito vistas auxiliares para poder corroborar mis elementos. En este caso, yo quiero ver mis elementos. Y ahí está mi muro, fíjense, ¿no? Este muro va a tener que bajar hasta la cara de la viga. ¿Sí? Y yo le digo, alíñate hasta esta parte y ahí está. Bueno, esta otra porción, si fuera un aligerado, pues va a ser un ladrillo, ¿no? Aquí, bueno, pero no, yo nunca lo dibujo, ¿no? No tiene sentido dibujar todos los ladrillos, ¿no? Esta es la segunda opción, el sistema de vigas y la losita de 5. Fíjense que esta está al revés. Y esta está bien, pero esta está al revés. Bueno, ya la puedo ir corrigiendo, ¿no? Para que esté apoyada correctamente, ¿sí? Fíjense que acá nos falta un muro, ¿no? Qué raro. Así este lado falta el muro. ¿No? Debería de estar. Ah, ya, lo que pasa es que ese muro ha sido generado como un muro arquitectónico. Y al ser generado como un muro arquitectónico, solamente se ve en la vista de arquitectura. Si uno quiere cambiar un muro arquitectónico a un muro estructural, simplemente le hace check aquí, ¿no? En estructuras. Y ahora sí, ¿no? El muro, la vista, a pesar de que se vaya a estructuras, ya lo va a notar. Entonces, así yo tengo que empezar a analizar segmento por segmento si todo lo que yo he generado está bien, ¿no? Por ejemplo, me voy a uno de los paños donde tengo la losa maciza, por ejemplo este. Y me doy cuenta pues de que aquí sí está la viga L bien, ¿no? Aquí está la losa maciza. Y aquí esta viga tiene que cambiar, ¿no? Tiene que cambiar a la viga de 25 por 40. ¿Sí? Fíjense, no está mal. Lo que voy a hacer es girarla respecto de este eje. Se va a generar en el otro extremo, ¿sí? Elimino la primera viga. Y alineo hasta esta cara el elemento de tal manera que se coloque correctamente. Y nuevamente, fíjense, ¿no? Esta cara de aquí no aparece, este muro. ¿Por qué? Porque en mi disciplina estoy en estructuras. Y seguramente ese muro se ha generado como una arquitectura. ¿Sí? Si yo lo selecciono, le digo que va a ser un elemento estructural. Y recién entonces, cuando yo tengo un elemento estructural, también se va a ver en la vista de estructuras. ¿Sí? Fíjense, ¿no? La diferencia, pues es sencilla, ¿no? Que esta es una losa maciza y la otra es una losa formada por viguetas más una losita. De tal manera que así puedo ir generando mis elementos, ¿no? Pero ahí me voy dando cuenta de que todos mis elementos necesitan una revisión, ¿no? Porque los elementos tienen que estar generados de una manera adecuada. Entonces, ¿qué me va a dar esto como resultado? Esto me va a dar como resultado de que yo voy a tener métricas mucho más precisas, ¿no? Sí, César, es justo lo que hemos hecho. Vigas de 10 por 15 y una losita, ¿sí? Sí, ya corregí la viga P, es una viga L, ¿no? Y ya, por ejemplo, ¿qué hacer si en un muro interior existe una ventana? En realidad existe una ventana, ¿no? Si no me equivoco, en esta de aquí hay una ventana, ¿sí? Vamos a hacer ese vano de la ventana, ¿no? Yo voy a utilizar la sección y voy a colocarlo por aquí. Y voy a mirar a esta porción. Cuando ustedes hacen una sección, ¿sí? Fíjense que lo que pasa es que el plano
Ya ahora que ya casi he terminado, simplemente me va a estorbar. Ya está. Ahora sí, fíjense, esta sección, ¿sí? Esta sección tiene que mirar a este muro, ¿sí? Cuando yo selecciono la sección, se marca, ¿qué cosa se marca? Se marca su área, ¿no? Fíjense, su área de vista, es decir, la región que ve, la región de influencia. Entro en la sección. ¿Cómo entro en la sección? Con doble clic, ¿no? Le hago doble clic aquí y ahí me doy cuenta de que tengo el muro. Pero este muro tiene una ventana. Si mal no recuerdo, tiene una ventana. Pero ¿qué tal si la ventana no es así? La ventana puede tener otra forma, ¿sí? Yo le puedo decir editar perfil. Le digo editar perfil y puedo dibujar lo que yo necesite para la ventana, por ejemplo esto, al muro, ¿no? Y lo que voy a hacer es darle trim a las otras líneas, ¿no? Separo los elementos y completo hasta que tenga el muro, ¿no? Listo. Entonces, eso es lo que pasa si yo tengo una ventana en los elementos, ¿no? Listo. Ya, así como he hecho los vanos para la ventana, puedo hacer los vanos para la puerta, ¿sí? Lo que voy a hacer es un poquito de las mediciones, ¿sí? Fíjense, todo mi proyecto tiene un montón de vigas, ¿sí? Y hemos visto que son vigas. Estas van a generar una tabla, ¿sí? La tabla se tiene que referir a una categoría. En este caso tengo que saber en qué categoría están contenidas las vigas. Y yo sé que las tablas, de la tabla de armazón estructural es la que contiene las vigas. No le dice vigas, ¿no? Le dice armazón estructural. Yo la selecciono y le voy a dar una numeración, tabla 1, y le digo metrado de vigas. Listo. Ahora yo tengo que seguir configurando las vigas. Fíjense, tiene 5 porciones. Primero voy a definir la familia, luego voy a definir el tipo, que son como el nombre y el apellido. Y luego voy a definir únicamente el volumen. Listo. Fíjense que me da una lista de todas las vigas que tengo en el proyecto, ¿sí? Incluyendo las viguetas que se han generado. Fíjense, ¿no? Las viguetas también las está generando, ¿sí? Y fíjense que el nombre de las vigas que están en armazón estructural, aquí en el navegador de proyectos, me voy a la porción que dice familias. Y en la porción que dice armazón estructural voy a buscar los nombres. Y entonces, en vez de hormigón de viga rectangular, yo le voy a decir viga rectangular, ¿no? De concreto armado. Como nombre de la familia. Fíjense, lo corrijo. Listo. ¿Sí? Fíjense, ¿no? Y las vigas chiquitas de las viguetas, pues de repente deberían de llamarse viguetas, pero ya en el tipo se están seleccionando de esa manera. ¿Sí? Tengo un parámetro adicional que se llama el recuento, que me va a permitir contarlas. Y tengo un parámetro adicional que se llama viguetas, tienen algún tipo de nombre, ¿no? Listo, entonces retiro la marca, porque la marca no tiene nada. Tener el volumen aquí, ¿sí? Entonces, si yo elijo generar una viga como una intersección, digamos, en L, pues los descuentos no van a ser correctos, ¿sí? Yo necesito empezar a modelar los elementos, cómo se van a construir, ¿sí? Las vigas principales completas y las vigas que son no principales, que no están en el alineamiento principal de los pórticos, pues tienen que ir simplemente hacia las caras. Y esta lista yo la puedo ir clasificando por el tipo, ¿no? Y tengo tantas vigas rectangulares de diferentes medidas, ¿no? Tengo vigas de L, vigas de todo tipo, ¿sí? Fíjense cuál es el error de este elemento. ¿Cuál es el error de este sistema? En este caso, de que yo tengo algunas vigas que son vigas de cimentación, ¿no? Quien ha modelado la cimentación, ¿sí? Ha utilizado una viga regular, ¿sí? Fíjense, esta viga de aquí se llama también viga rectangular, pero en realidad es una viga de cimentación, ¿cierto? Entonces esta viga de 25 por 45 en realidad es una viga de cimentación y debo de distinguirlo en la tabla, ¿cierto? En la tabla de metrado de vigas debería de tener esa distinción, ¿sí? Yo puedo generar esa distinción de varias maneras, ¿no?
por ejemplo, corrigiendo mi medición, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir que este elemento, yo le voy a decir que voy a editar la familia y le digo que voy a guardarla como una familia nueva que se va a llamar viga de cimentación, ¿no? Viga de cimentación de concreto armado. Listo. Y lo que voy a hacer es cargarla en el proyecto. ¿Sí? Ya está cargada. En la vista en 3D, que yo tengo hace un rato, la viga en 3D, yo puedo seleccionar esta viga y le digo que va a ser una viga 25 por 45, pero ya no una viga rectangular, sino una viga de cimentación de 25 por 45. Y además, esas vigas de 25 vigas de cimentación no necesitan todas las medidas, porque las vigas de cimentación en este proyecto solo son de 25 por 45. ¿Sí? Entonces yo selecciono todas las vigas que están en la parte de la viga de cimentación, ¿sí? Por ejemplo esta y esta más, y todas les voy a decir que son vigas de cimentación. Una vez que he hecho eso, en mi tabla se van a reconocer, ¿no? Va a haber vigas de cimentación, que yo tengo 2 vigas de cimentación que suman 1 metro cúbico. Entonces es muy importante que nosotros encontremos nombres adecuados para los elementos que yo voy a ir generando, ¿no? Vigas de rectangulares y vigas de cimentaciones, ¿no? Muy bien, Rafael. Nos hacen un tema de que va a haber una columna corta, ¿sí? Es cierto. ¿Sí? Si me doy cuenta, en la sección donde yo hice el vano, que creo que es esta de aquí, ¿sí? Esta columna va a fallar por columna corta, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues separarlo, ¿no? Separarlo y hacerle el arriostre, ¿no? Pero bueno, sí, tiene mucha razón, ¿no? Hay que tener mucho cuidado respecto de todos estos elementos, ¿sí? En este caso estamos modelando, pero todos los modelos tienen que revisarse de manera estructural, tiene mucha razón, ¿no? Hay que generar de manera correcta estos elementos. Bueno, en realidad hay muchas consideraciones, ¿no? No es mi especialidad el tema de las estructuras, porque pues esto se analiza como elementos confinados, ¿cierto? Listo. Listo, sí. Ahora lo que quiero hacer es un poquito de los planos. Voy a irme al nivel de cimentación, ¿sí? Que es este nivel de fondo de zapata que está aquí, ¿sí? Y vamos a empezar a generar un poquito de los planos que se generan, ¿sí? Para eso lo primero que voy a hacer es generar un duplicado. Este duplicado, ¿sí? Este duplicado, fíjense, le voy a llamar cimentación. Y voy a empezar a editar algunas cosas. Por ejemplo, voy a editar que no se vea el plano, pues no necesito ver el plano de CAD, ¿no? Me quedo con los elementos. Los planos generalmente se ven en línea oculta. Y los planos tienen que tener una determinada escala que va a estar determinada de acuerdo al plano o al tamaño del bloque de título que yo voy a generar. Por ejemplo, un A2. Entonces, la cimentación se tiene que llevar a esa escala, ¿cierto? Y esta escala me va a determinar, la escala es la que me va a determinar en qué tamaño de papel o en qué tamaño, el tamaño del papel es el que me va a determinar en qué escala voy a trabajar, ¿no? Fíjense, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy en una escala 1 en 50 y no entra, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es decirle que voy a hacer una escala un poco más corta de 1 en 75. ¿Sí? Y ya mi elemento se va generando. Listo. Regreso a la cimentación y le digo, por ejemplo, le digo que no quiero ver secciones. Entonces, todas las secciones las voy a ir ocultando. Por el momento no quiero verlas. Entonces, todas las secciones las oculto. Y le digo que quiero ver los grosores de los elementos, ¿no? Y aquí están mis cimentaciones. Pero en esta vista de cimentación, seguramente yo voy a tener que ver algunos elementos de los muros, ¿no? Entonces, para que se puedan ver, yo voy a editar el rango de la vista. Y en el rango de la vista voy a editar el rango de corte, por ejemplo, a un punto 80. Le doy a aplicar. Tiene que estar esto más arriba. Y voy a seguir haciéndolo crecer 1,5 metros más arriba. 1,30 metros.
hasta que me empiezan a aparecer mis elementos de los muros. ¿Se fijan? Pero en realidad no tiene que llegar hasta el cimiento, ¿no? Tiene que llegar mucho más arriba. Entonces el rango de vista, en este caso para las cimentaciones, es un poco complicado. ¿Sí? Ahí está. Ahora sí ya llegué. Y la parte inferior le voy a decir ilimitado, ilimitado y listo. ¿Sí? Fíjense, ahí está mi proyecto. Y como yo quiero empezar a distinguir mis elementos, yo necesito empezar a ver las líneas ocultas, ¿no? Fíjense que hay una línea oculta que se está generando de una manera, ¿no? Que es la intersección de estos elementos. Y aquí tengo mis muros, ¿no? Fíjense, ¿no? Ya voy teniendo el grosor de mis muros, el grosor de mis líneas, el grosor de mis cimentaciones. Y me doy cuenta de que algunos elementos están bien modelados, algunos elementos están mal modelados, ¿no? O mal representados, perdón, ¿sí? Vamos a trabajar en esta lineecita de aquí, ¿sí? En esta porción, ¿sí? Primero que nada voy a arreglar, ya estoy en la escala que quiero, ¿no? Porque me he acomodado al plano de aquí, ¿sí? Y ya estoy en la escala en la que voy a presentar mis cimentaciones, ¿sí? Yo podría cambiar, ¿no? Tomar una decisión, decirlo, lo voy a presentar en una 1, lo voy a presentar en una 3, lo voy a presentar en una 2. Ahorita estoy decidiendo que el plano va a ser un A2, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es empezar a editarlo, ¿sí? Primero, voy a editar los muros, ¿sí? Entonces, los muros, le voy a decir que donde estén cortados tengan un grosor más corto, por ejemplo de 1, y voy a darles un color rosado, ¿sí? Le doy a aceptar. Y fíjense, ¿no? Mis muros ya se han cortado así. De repente no quiero que sean tan gruesos. Entonces le doy un valor. Voy a revisar el grosor del 1, ¿sí? En gestionar, aquí yo tengo los grosores de las líneas. Y el grosor de 1 en la escala 1 en 50 debería de ser menor, ¿no? Por ejemplo, ya no 0,18, de repente 0,06. Igual aquí, ¿no? Le voy a poner 0,06. Y así yo tengo que ir controlando las visibilidades de mis elementos, ¿no? Lo mismo voy a hacer con las cimentaciones, ¿no? Las cimentaciones se tienen que controlar en colores, ¿no? En valores y en colores, para poder distinguirse, ¿no? Aquí en proyección le digo que voy a generar diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, que ahí estamos en un color verde, ¿no? Y me va a pintar mis elementos de un color verde. De repente todo lo que sean columnas, todo donde estén las columnas, yo las voy a colocar en un patrón de corte, por ejemplo azul, con un relleno uniforme. De tal manera que voy a empezar a distinguir dónde están mis columnas, ¿sí? Todas las que sean mis vigas, de repente no las quiero ver completamente colocadas, entonces en armazón estructural yo le voy a decir que estas van a tener un patrón oculto, ¿sí? Listo. Fíjense, ¿no? Y tengo que ir controlando la visualización de mis elementos y puedo empezar a etiquetar mis elementos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo una etiqueta y puedo empezar a colocar codificaciones, por ejemplo, ¿no? Acá dice Zapata 6. Puedo empezar a colocar códigos para mis columnas, ¿no? Columna 2. Y, por ejemplo, puedo darle a mis vigas un grosor de 2 y un color naranja, ¿sí? Para que se noten, ¿no? Dónde están. Y puedo ir etiquetándolas, ¿sí? Y, por ejemplo, esta etiqueta de aquí la puedo ir modificando, ¿sí? Aquí está muy chiquita. Le voy a decir editar. Le voy a decir que voy a duplicarla. Y voy a generarle un determinado tamaño, ¿no? Arial narrow de 2.5 milímetros. Le doy 2.5 milímetros y en negrita. Listo. Y la voy a cargar en el proyecto. No, bueno, estoy en la zapata. Puedo crear un texto adicional,
¿sí? Donde yo voy a tener, por ejemplo, la anchura y la longitud. Y estos valores se van a encerrar entre paréntesis con una X para ver la multiplicación y voy a ver la anchura por la longitud, ¿sí? Por ejemplo. Y además yo le puedo crear otro texto donde voy a poner la elevación en la parte inferior, que sería lo que llamamos el nivel de fondo de zapata. Ya está, ¿sí? Fíjense toda la información que le voy a dar a mi proyecto. Listo. La cargo en el proyecto, sobrescribo y ya mi cimentación, bueno, se muestra mucho más precisa. Me dice que esta es la zapata 6 y puedo empezar a etiquetar mis elementos, ¿no? TG y tengo otra zapata 6. Por aquí tengo una zapata distinta, ¿sí? Tengo una zapata 5 y puedo empezar a acotar, ¿no? Puedo empezar a acotar mis elementos y puedo empezar a generar mis planos según requiera, ¿no? Y es todo un proceso, ¿sí? Por ejemplo, estas cotas están muy grandes, ¿no? Selecciono la cota, le digo que voy a seleccionar otra más pequeña, 2.5 es demasiado grande, le voy a decir que la voy a cambiar a 1.5 milímetros, ¿no? Y todas se van a cambiar, ¿no? Puedo editar las cotas, puedo editar las líneas, puedo empezar a editar todo lo que yo requiera para que mi proyecto se vea mucho mejor, ¿sí? Entonces así genero un poquito el tema de los planos, ¿sí? Este curso es un pequeño taller de introducción para que vean el tema de los metrados, el tema de los planos, el tema del modelado, ¿sí? Aquí yo voy a decirle que este va a ser estructuras 1, que se va a llamar cimentación. Y aunque no corresponda, voy a llevarle la tabla del metrado de vigas, que va a estar ahí, ¿sí? Y puedo llevarle alguna de las secciones interesantes. Por ejemplo, imagínense que esta sección fuera un poco interesante, imagínense, ¿no? Y le voy a llevar la sección 10 a mi proyecto, ¿sí? Ahí está mi sección, ¿sí? Le doy una escala más grande, 1 en 50, le doy línea oculta, le doy algunas opciones. Y ahí está, uno ya nota los diferentes elementos que tiene, ¿no? Entonces, es un tema muy grande, es un tema muy extenso, la generación de los diferentes elementos que yo requiero para un proyecto, ¿sí? Listo. En realidad, modelar es un tema que es un arte, en realidad, ¿no? Es como cuando generábamos planos, ¿no? Aquí también tenemos que tener esas precisiones para las juntas, para los detalles, para los distanciamientos, y en realidad todo se representa, ¿no? Todo se puede representar. Por ejemplo, aquí no se nota por el grosor de la línea. Entonces yo tengo que disminuirle el grosor de la línea a las columnas para que éstas se puedan notar, ¿no? ¿Sí? Y ahí yo tengo un distanciamiento preciso de 1 pulgada, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo ir distinguiendo los diferentes elementos hasta tener listo un plano para mi presentación, ¿no? Pero una vez que yo ya tenga la plantilla, esto va a ser muy fácil de generarse, ¿no? Y el primer paso es generar el modelo, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo tengo una cisterna, ¿no? Bueno, la cisterna ya la estábamos trabajando las clases pasadas, ¿sí? Bueno, debe haber alguna vista que esté viendo justamente las cisternas, ¿no? Y las vistas de sección en este caso son vistas auxiliares para ayudar a controlar el proyecto, ¿no? Listo. Hasta aquí nos vamos a quedar en este pequeño taller. Se darán cuenta de que hay muchísimo más de qué hablar y 3 horas para modelar un proyecto y generar planos y generar metrados y generar discusión y darle un nivel de precisión de obra es escaso, ¿sí? Entonces el curso, o bueno, el taller se llama Principios de Modelado de Estructuras y espero que se den cuenta de que hay muchísimo más por aprender, ¿no? Nos falta detallar, qué sé yo, ¿no? El volado, nos falta detallar la cisterna, nos falta detallar muchísimas cosas para que se den cuenta cómo funciona y cuáles son las ventajas. Ya les he dicho, las ventajas son que yo tengo metrados dinámicos, ¿no? Estos metrados van a ir cambiándose conforme mi proyecto o mi diseño estructural vaya cambiando. La cantidad de muros, es decir, el metrado en metros cuadrados de mis muros,
pues también va a ir variando de acuerdo a cómo yo voy dándole precisión. Y cuanto más preciso sea mi modelo, pues más rápido va a quedar, más preciso va a quedar el diseño, ¿sí? Bueno, han sido 3 horas súper largas, lunes, miércoles y viernes. Por favor, revisen y denle todo lo que puedan. Si se dan cuenta, con las indicaciones que les hemos dado hasta ahora, ustedes pueden terminar este proyecto, ¿sí? Y nada más. Bueno, vamos a seguir haciendo más talleres. La siguiente semana vamos a tener un taller de modelado de instalaciones sanitarias. También vamos a tener un taller de Civil 3D. Otro taller de Lean Construction vamos a tener de lo que es la generación de una sala Lean. Y también vamos a tener otro taller que es BIM 360. Entonces tenemos diferentes talleres más. Este es un taller básico, pero tenemos talleres de todo nivel, ¿sí? Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos. Hasta luego.